aplauso a Él. Él es digno de toda gloria. Amén. ¿Qué le parece si vamos a la palabra en Josué 1, 8 y 9? Y si lo tiene, podemos poner de pie en reverencia a la palabra. Lo leemos todos. Lo tenemos. Dice Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos poder estar en tu presencia, Señor, a través del sacrificio en la cruz. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, eres hermoso, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que tú seas hablando en esta mañana, Señor. Que tu palabra sea transmitida hasta en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Úsame, quita toda palabra que no venga de ti, Señor. Y quiero ser usado como un canal para transmitir tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y Espíritu Santo, toma el control de todo este lugar y llévanos a tu verdad en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Se vino el frío y a sacar la bufanda, chamarras y todo, ¿verdad? A veces me mandan afuera a ver cómo está el clima para ver qué se va a poner mi esposa. Entonces algo así, sí está frío y cambia todo, ¿verdad? Entonces yo creo que muchos lo hacemos, ¿no? A ver, vete a ver allá afuera cómo está. A veces es engañoso, ves en el teléfono y dice tanta temperatura, pero a la hora de salir está muy caliente o está muy frío. Pero siempre hay que traer un suéter, dice mi esposa. No me gustaba traerlo, pero ahora ya entiendo por qué. Los tiempos cambian. Esta palabra que el Señor me dio, esta palabra es una palabra de ánimo, el que le estaba dando a Josué en un momento difícil, en un momento de tomar decisiones ya, en un momento de decir yo voy, o yo lo quiero hacer, o dime cómo para hacerlo, ¿verdad? No sé cómo estés tú en esta mañana, no sé si estés a punto de tomar una decisión, estás quizá cabizbajo, quizá te sientes, no sé, en la vida cristiana es difícil seguir a Cristo, pero no es imposible cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar y seguimos sus reglas, seguimos sus estatutos, seguimos lo que Él nos ordenó hacer, ¿verdad? Entonces esta es una palabra de ánimo en el momento exacto, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad para el general Josué, pero al final le promete Dios una gran victoria. Y eso es algo que cada uno de nosotros, el Señor nos lo promete, porque es una palabra también para nosotros. Y punto número 1, le dice, haz conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué es? Su palabra. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que te vaya bien en el negocio? ¿Quieres que te vaya bien en las finanzas? En todo, haz como su palabra y todo te saldrá bien. Dice, medita en ella de día y de noche, no nada más en momentos de angustia o de preocupación, sino de día y de noche medita en la palabra y haz conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Era un momento que acababa de morir Moisés y necesitaban a un líder que pudiera ser
llevar a ese pueblo a una dimensión diferente, a un lugar diferente, a una tierra prometida que Dios ya se las había dado. Pero la primera cosa que le manda Dios a Josué es: esfuérzate y sé valiente. Perdón, la segunda, porque la primera es: haz conforme a todo lo que en él está escrito, que es cómo vivir aquí en la tierra. Punto número 1 es cómo vivir aquí en la tierra. El Señor nos ha mandado un manual, nos ha puesto un manual para dirigirnos aquí en la tierra, para saber cómo llevarlo a cabo, para saber qué es lo que, cómo debemos avanzar en los momentos difíciles, en las dudas, en la persecución, en los problemas. Ahí viene la respuesta en la palabra de Dios. Hay odio, dice que perdones. Hay envidia, dice que no lo hagas. Y todo nos lo manda ahí en la palabra de Dios. Y todo si lo hacemos conforme a lo que está escrito, todo nos va a salir bien. Pero Dios mismo sabía qué tan fuerte iba a pasar, o qué tan fuerte iba a ser, o qué tanto iba a suceder al querer pasar a la tierra prometida. Tenían que haber sacrificios, tenía que empezar a caminar, empezar a guiarse. Quizá no sabían cómo lo iban a hacer, y Josué dice: ¿cómo lo voy a hacer? Aquí estoy, pero ¿cómo lo hago? Y va con la persona indicada, que es Dios, y Dios le manda: aquí está la palabra de Dios, mi palabra, y haz conforme a todo lo que está escrito. Y entonces así vas a poder conquistar lo que yo ya te he dado. Punto número 2, le dice: esfuérzate, sé valiente y no te desanimes, porque yo voy a estar contigo. Qué palabra tan tremenda, ¿no? Qué palabra que a todos nos gustaría escuchar en un momento de dificultad. Y lo hemos escuchado audible cuando el Señor dice: iglesia, dice el Señor, que te animes, que yo estoy contigo. Y uno empieza a quebrantarse por el momento de la circunstancia en la que te encuentras, y dices: el Señor me habló. Pues el Señor nos habla todos los días. La cuestión está en ¿qué escuchamos nosotros? ¿O a quién escuchamos nosotros? ¿La palabra de Dios o fábulas o inventos del hombre? ¿Qué escuchamos nosotros? Pero el esforzarte y ser valiente no es si quieres, échale ganas. Si quieres, anímate. No, es un mandato de Dios. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En el momento de entrar en la vida cristiana, en el momento de aceptar a Cristo en tu corazón, no hay vuelta atrás, hermanos. Es como la mafia, no sales más que muerto. Decía Pablo: para mí el vivir es Cristo, ¿y qué? El morir es ganancia. Y más adelante la historia cuenta cómo muere Pablo. ¿Sabes qué estaba haciendo Pablo? Sirviendo al Señor y anunciando el evangelio. Porque para eso vivimos, para anunciar el evangelio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Todas, absolutamente todas. Entonces, esto era algo tan importante para Josué, escuchar esas palabras de parte de Dios. ¿Cuántos quieren esa palabra de parte de Dios? Que te dice: yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Nos gusta la segunda parte, que Dios está con nosotros, pero la primera como que es un poco difícil. ¿Cómo que haga lo que dice tu palabra? ¿Cómo está eso? Y empieza la duda, y el enemigo empieza a meter ideas. ¿Realmente es de Dios esa palabra? ¿Realmente fue escrita por Dios? ¿Tú estabas ahí cuando la escribieron? Y empiezan los comentarios de la gente, ¿verdad? ¿Y tú cómo sabes que fue palabra de Dios? A ver, a lo mejor le inventaron ahí ellos algo también. Y empieza el enemigo a querer apartarte del propósito, ¿verdad? Entonces dice: esfuérzate y sé valiente, no temas, no te desanimes, porque yo estoy contigo. Lo más importante es saber que Dios está con nosotros, amén. Había una tierra de parte de Dios que ya se les había dado por ganada. Dice: yo ya tengo una tierra para ti.
Yo ya te la he dado. Tienes que ir por ella. Tienes que levantarte de tu comodidad. ¿Quieres lo mejor para tu familia? ¿Quieres lo mejor para tu matrimonio? ¿Quieres lo mejor para tus jóvenes, para tus hijos, para la escuela? ¿Quieres lo mejor en este país? Bueno, haz conforme a todo lo que en él está escrito. Ora por el nuevo presidente. Ora por nuestros enemigos. Ama al que aborreces, porque es bien fácil amar al que amas y el que no te hace nada, al que tienes, ¿sabes? Dice que ames a tu prójimo, quiere decir a tu próximo. ¿Quién es el que está a tu lado? Híjole, te tocó sentarte con el que no querías. Bueno, ámalo. Tu próximo es tu próximo. En tu casa, ¿cómo es el vecino contigo? Ese vecinito de veras. Bueno, ámalo. Porque cuando lo ganes para Cristo, ¿sabes? El Señor te va a poner otro para que lo vuelvas a ganar. Porque no es el vecino, es que Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Y si ocultamos la verdad, entonces estamos ocultando a Dios. Entonces es una palabra de ánimo. Y estaba a punto de tomar esa tierra que Dios ya le había dado. Solo tenía que ir y poseerla, pero no iba a ser fácil. Era algo difícil. Cuando alguien te dice, vas a hacer esto, a muchos no nos gusta la responsabilidad, hermanos. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Desde aquí, mira, yo estoy aquí. Y todos nos encanta apoyar, ¿verdad? Pero cuando te dicen, y cuando está el líder delante de ti y empieza a hacer las cosas, el líder orando, buscando a Dios y pensando que viene de parte de Dios y tratando de hacerlo mejor, estamos los que apoyamos, no, debería hacerle diferente. No, hombre, no, si yo estoy, no, hombre, yo ya hubiera hecho muchas cosas. No, hombre, y cuando te dicen, a ver, hermanita, hermanito, ¿cómo va? Prepárese porque a lo mejor estamos orando, ore para que pueda ser el asistente del líder de la CFC. No, ya me falta mucho por aprender. Necesito cambiar muchas cosas. Y empiezan, ¿verdad? Pero cuando ponen a alguien, ay, ¿por qué a él? No, hombre, ni viene a la escuela dominical. Y empezamos la crítica, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que no nos gusta la responsabilidad. No nos gusta tomar lo que viene de Dios y decir, yo nada más queremos recibir, pero no queremos dar nada a cambio. El sacrificio para servir a Jesús. Nos gusta saber que Dios está con nosotros, pero ¿nosotros estamos con Él? O sea, ¿estamos de acuerdo cuando nos manda a perdonar, cuando nos manda a cambiar, cuando nos manda a amar, cuando nos manda a diezmar, cuando nos manda a ir a alguna misión, cuando nos manda a un liderazgo? ¿Estamos con Él? Pero sabes, el amor de Dios es tan grande porque Él está contigo. Siempre va a estar contigo. Siempre Él está con nosotros y nos enseña y nos vuelve a decir, véngase chiquito. Y nos apapacha y estamos, Señor, pero es que la regué. Tranquilo, tranquilo, mira, te voy a enseñar. Ya pasé el examen, no, lo vas a volver a hacer, pero mira, te voy a enseñar cómo. Ay, otra vez. Porque nos ama. A veces oye muy amenazador, ¿verdad? De decir, el que no está conmigo está contra mí, decía Jesús. Ay, entonces a fuerzas que tienes que estar con Él. No, porque te ama. Y no quiere que te pierdas. Porque te ama y no quiere que te vaya mal. Pero nos tiene que enseñar. Entonces era una decisión que Josué tenía que tomar tremenda en ese momento tan difícil. Imagínate un pueblo, no era un pueblo así como pensamos, en el pueblo, 20 personas, ¿verdad? Bueno, ya tenemos un semáforo, ya son 50 personas. No, era más, mucho más. Imagínate, no nada más eran mujeres y hombres, eran niños, animales. Era una cantidad enorme de gente en ese pueblo que un solo líder tenía que llevarlos a esa tierra prometida. Pero sabes, Josué creyó en Dios y le dijo, heme aquí. Yo haré conforme a todo lo que tú me digas,
pero venía bien discipulado. ¿Sabes de quién? De Moisés. Tenía un buen maestro. Aprendió muchas cosas Josué con Moisés. Bastantes, al grado de decir: es Dios el que gana la batalla, no yo. Porque Josué era un comandante, era un general, era un guerrero. Y en el momento de ir a la batalla pensaba que era porque él las podía. Y no, sino porque era Dios que iba con él. Porque era Dios el que enfrentaba las cosas. Así como nosotros tenemos que creer que nosotros no somos los que hacemos las cosas. Es Dios el que las hace a través de nosotros y Él se glorifica. Y siempre lo he dicho, un problema no lo veas como algo grande, algo peligroso o algo que no se puede hacer. Velo como una oportunidad para darle la gloria a Dios. Esos son los problemas, debes de verlos. Está pasando esta circunstancia. No es eso, sino que Dios te está poniendo eso para ver cómo la enfrentas y cómo le das la gloria a Él. Y no con tus propias fuerzas. Entonces, había una tierra prometida e iba a ir. Y dijo: yo estoy aquí. De igual modo, este era algo físico. Este era algo donde era una tierra donde fluía leche y miel. Un lugar hermoso. Un lugar que muchos de ellos no pudieron entrar por la incredulidad, por no creer lo que Dios ya les había dicho. Tuvieron que dar vueltecitas 40 años en el desierto, cuando para llegar a esa tierra prometida solo requería de 3 días o 2 semanas. ¿Te imaginas dar vueltas así? ¿Te has perdido en el bosque alguna vez? Y has dicho: ching, ya había pasado por este árbol. Todos son iguales. Y los empiezan a marcar, ¿verdad? Y vuelves a darle, y otra vez. Bueno, así estaba el pueblo, porque venía de un lugar de Egipto, donde había mucha idolatría, había muchas cosas que cambiar en ese pueblo. Y bueno, otra vueltecita. Y otra vueltecita, y empezaban a murmurar, y otra vueltecita, y empezaban a renegar de la provisión de Dios, otra vueltecita, y empezaban a hacer idolatría, otra vueltecita, y empezaban a hacer tantas cosas. Empezaron a murmurar del líder, empezaron a hacer sus grupitos: no, que vente para acá, yo tengo la verdad. Y empezaban a hacer tantas cosas, hasta que dijo el Señor: ustedes no van a pasar. Nada más sus hijos, su próxima generación. Ni Moisés pudo, nada más la vio de lejitos, la tierra prometida. Se subió al monte, dijo: mira lo que el Señor tenía. Pero sabes, va a llegar un punto. Ahora vamos a lo espiritual, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:1 que Dios ya nos ha preparado, Jesús nos ha preparado un lugar para nosotros. Es una morada, dice Jesús en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quiénes? Ya está ese lugar. Ya está el lugar, hermanos. ¿Saben para quién es ese lugar? Para los que lleguen al final, hasta el fin. Para los que al final del momento de la circunstancia, quizá de la persecución, no nieguen a Jesús. Hasta el final, aguantar la prueba, aguantar la tentación, aguantar tantas cosas que la vida nos ofrece para hacer a un lado a Dios. Aguantar todo eso es como estar ya llegando a la tierra prometida. Ese es el lugar donde todos queremos estar, la eternidad con Dios. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Hagamos lo que dice su palabra. Esforcémonos y seamos valientes. Dice aquí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay mucha habitación, hay mucho lugar. Y dice: si así no fuere, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le pregunta a Tomás: ¿y cómo vamos a saber?
Dice Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí viene la respuesta tremenda del Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si en esta mañana tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo aceptes, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que te puede llevar al Padre. No tu propio esfuerzo, no por tus obras, no porque seas muy bueno. Yo no mato a nadie, decían por ahí. Ni a las hormiguitas que a veces van cargando ahí. A veces uno, toma. Ni a ellas, no hago nada. Pues precisamente porque no haces nada. Pero dice aquí, yo vengo otra vez y os tomaré a mí mismo por donde yo estoy, para que donde yo estoy vosotros estéis. Hermanos, esta predicación la titulé El Rey está cerca. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta, hermanos. Y decían por ahí, eso me lo dijeron hace mucho tiempo. Bueno, sería cuestión de prepararnos, porque si te lo dijeron hace mucho tiempo, es porque ya está cerca. Es que ya está más cerca de lo que tú crees. Pablo decía, el reino de Dios se acerca ya está. Bueno, entonces deberíamos de creerlo nosotros aún más y cuidar nuestra salvación con temor y temblor y pedirle al Señor, ayúdame a soportar la prueba, ayúdame a pasar la prueba, ayúdame, Señor, porque solamente contigo todo es posible. Pero al igual que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar batallas para llegar a esa tierra prometida, nosotros tenemos que hacer lo mismo, no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios, porque solo el que permanece hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué dice Marcos 13:13? Una palabra de aliento. Y seréis aborrecidos. ¡Wow! ¡Qué aliento, Daniel! De todo por causa de ¿quién? De Jesús. Está hablando Jesús y dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que ¿qué? Persevera hasta el fin, ese será salvo. No es aquel nada más que acepta a Cristo en su corazón y vive una vida loca, sino aquel que permanece en la vida con Jesús. Que permanece con Jesús, que empieza a hacer un cambio de pensamiento, que empieza a hacer un cambio de vida, empieza a quitar cosas que estorban a entrar a la presencia de Dios, a quitar el pecado, a aborrecer el pecado, amar más a Dios, amar su palabra, hacer el bien, estar en santificación todos los días. Ese es aquel, el que persevera hasta el fin, el que viene la prueba y viene y con él mismo la pasa, con Jesús la pasa. El que viene en las circunstancias, yo estoy firme aquí, Señor. Ayúdame, no puedo solo. Te toca doblar rodilla, dóblala. Llora, pero llora con Jesús. Porque solamente con Él podemos pasar las pruebas. Sin Él estamos fritos, hermano. Le decía un pollo a otro pollo, sin Cristo estás frito, hermano. Estaba ahí en la cajita del Kentucky Fried Chicken. Es muy fácil decir, heme aquí, Señor. Nunca te voy a dejar. ¿Cuántos le han dicho eso? Siempre voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y cuando te envía, te dice, heme aquí, envíalo a Él, Señor. Él sí es un siervo para que te sirva. Yo no soy nada. Y empezamos así, ¿verdad? No soy digno de estar contigo, Señor. No soy digno. Bueno, si no te sientes digno, entonces tampoco eres digno de recibir sus bendiciones. Y las recibimos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Sabes quién dijo esas palabras? Pedro lo dijo durante una cena
en lo cómodo. Una cenita, todos tranquilos. ¿Quién me va a dejar? No, pues ¿quién? Aquí en la cenita, todos con Jesús, tranquilo, las velitas, hace frío afuera, todos aquí en una comunión con Dios. Nadie te va a dejar. Nunca te voy a dejar. Me imagino a Jesús, al Señor Jesús riéndose. Ay, Pedrito, no sabes lo que estás diciendo. Cállate mejor. No, Señor, jamás te voy. Tranquilo, Pedro. Tranquilo, Pedro. ¿Sabes por qué? No lo negó 1, 2, 3 veces. ¿Cuándo? Cuando vio la persecución y que la cosa se estaba poniendo tremenda. Es por eso que quiero darte esta palabra de aliento en esta mañana, hermanos. Aquí en la iglesia es como el cargador de tu teléfono. Te pones las pilas. Llegas hasta el 100, ¿verdad? Y dices, sales con todo el power. Pónganme un muerto y lo levanto ahorita, ¿verdad? Sales así con toda la unción y dices, no, hombre, a ver, ¿a dónde vamos a ir? Y esto y lo otro. Pero cuando pasa la circunstancia, apenas recibes una llamada y una mala noticia, hasta cero la pila. Pero ¿por qué a mí, Dios? Si yo estoy viendo a la iglesia, estoy haciendo esto. Y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a preguntarle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mejor le decimos, Señor, ayúdame? Porque tú eres el que me sustentas. Tú eres el que me fortaleces. Y si esto es para que yo crezca en ti, adelante. Pero no quiero hacerlo solo. Pedro lo estaba haciendo durante una cena. Todos lo hemos dicho. Todos hemos venido al altar y decirle, Señor, nunca te voy a dejar. Y dice aquí en Marcos, y quiero hacerte una pregunta. ¿Has pensado cuál sería tu reacción cuando estas cosas pasen? ¿Qué cosas? Marcos 13:3. Y dice, y escucha esto. En el mismo tiempo que lo escuchamos, pensemos, ¿qué voy a hacer yo en ese momento? Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, yo creo que le preguntaron así como muy relax, muy tranquilos, no sabían la respuesta. Y dice, yo soy el Cristo. Dice Jesús respondiéndoles, comenzó a decirles, primero, fíjate que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os engañarán. Porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevará por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde debe de estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces se va a poner tremenda la cosa. Pero cuando el anticristo se ponga donde debe de estar, nosotros ya nos vamos con él, hermanos. ¿Cuántos se quieren ir con él?
No es el que brinque que se va para el cielo, ese no existe. Imagínate todos. El que no brinque no va para el cielo. Entonces todos, ay, brincamos. Eso estaría bueno en la alabanza decirlo. Todos brincando así. El que no pueda ir le ayuda al otro. Ayúdame a brincar, porque si no, no me voy al cielo. Órale. Pero eso no. ¿Qué es lo que te lleva al cielo? Jesús. Pero no nada más, el principio es aceptar a Jesús y es lo más importante, pero el perseverar en Jesús. Por eso el Señor le decía a Josué que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Haz conforme a todo lo que en él está escrito. Pero también le decía, esfuérzate y sé valiente, porque no es fácil hacer lo que viene en mi palabra. No es fácil. Pero es posible porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Entonces es el mismo ánimo que el Señor nos da en este día. No es fácil permanecer en mí. Vas a ser aborrecido. Quizá ya lo estás haciendo en tu casa, en tu familia, con las personas, con tus amigos. Estás empezando a hablar de Cristo y te dices, ay, viene el aleluya, y te empiezan a tachar o te empiezan a hacer cosas. Quizá ya lo estás pasando y dices, ¿por qué estoy pasando tantas cosas? ¿Por qué si antes que no conocía de Cristo me iba bien y ahora me va mal? Bueno, porque Dios nos quiere enseñar lo mejor. Dios quiere cambiar nuestra mente y Dios quiere que tú veas hacia ese lugar tan hermoso que Él tiene preparado para nosotros. Y es Cristo nuestra esperanza, hermanos. Que no sea lo material tu esperanza, que no sea el dónde vas a vivir, qué vas a hacer, que no sea tu esperanza por el cual vives, sino que sea Cristo tu esperanza. Y es así como les decía a sus discípulos, esto va a pasar. Pero el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. El que llegue y pase toda la prueba, ese va a ser salvo. Apocalipsis dice que el que venciere hasta el fin, entonces recibirá la corona. Entonces recibirá lugar en las naciones. Entonces va a estar conmigo sentado en lugares celestiales. Hasta entonces vamos a poder hacer las cosas. Si el Señor te llama a su presencia antes de que Él venga, bueno, y es ventaja, gloria a Dios. Pero si tenemos que pasar estas cosas, hermano, ¿estamos firmes? Es de pensar todos los días. ¿Estamos firmes en Él? ¿Estamos parados realmente en la roca que es Cristo? Porque lo sabemos que dice la palabra de Dios. Yo estoy parada en la roca, sí, no en la arena. Bueno, ¿realmente lo estás cuando estás en las dificultades? ¿Realmente es Cristo tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu reacción con este tipo de cosas? ¿Cómo vamos a actuar? Debemos de tener cuidado, hermanos, que no seamos engañados. Afírmate en las cosas de Dios, instrúyete en su palabra, no te desanimes, esfuérzate, sé muy valiente, que es un mandato de Dios, y vuelve a tu primer amor. Solo así podremos estar con Él, viviendo en santidad. Solamente así podemos permanecer en Él. Pedro, cuando vio la prueba, cuando vio que todo estaba tremendo, se asomó así como por un lugarcito y veían que le decían cosas y que lo iban a crucificar. Entonces voltea una señora y le dice, ahí está aquel, ese es su discípulo. Y empezó a decir, no hacemos. Se hizo loco así de que no hacemos. Sí, hablas como él. Y empezó a maldecir, no hombre, ni loco. Y empezó a aventarse en lenguas, pero no de las otras, en las que ya conocíamos, que ya no debemos de hacerlo, hermanos. Ahora, hable lenguas espirituales, es así, es el lenguaje del Señor. Y empezó a maldecir y dice, no, yo no soy. Y empezó a decir que ya empezó a hacer cosas y 3 veces lo negó el Señor. ¿Cuándo? En la prueba, en la persecución, hermanos. Y sabes, Jesús viene y que dice que iban a pasar estas cosas cuando se acercara. Entonces no estamos muy lejos. Por eso esta palabra creo que llega a tiempo de lo que el Señor quiere hacer. El jueves mi esposa hablaba
de que no nos seamos engañados por doctrinas, por falsas doctrinas. Y aquí el Señor nos lo advierte. Muchos vendrán en mi nombre, vendrán con sus doctrinas falsas, vendrán, yo soy el Mesías, vendrán y dirán esto, pero no les crean. Por eso, hermano, la palabra de Dios es importante que nosotros la tengamos en nuestro corazón, la meditemos, y no nada más la meditemos, sino que la hagamos y hagamos un cambio en nuestras vidas, para que entonces así podamos estar firmes en el momento de la prueba. 1 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hablando Pablo a los de Tesalónica, os rogamos, hermanos, fíjate cómo dice, os rogamos, por favor. Yo creo que Pablo no sabía cómo decirles ya, te ruego, please, por favor. La desesperación de Pablo al ver quizá que algunos hermanos se estaban perdiendo, al ver que quizá muchos estaban yendo en diferentes rumbos, o quizá estaba llegando gente hablando de otro tipo de doctrinas, y Pablo con el amor que siempre tuvo a la iglesia: por favor, os ruego, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os concurvéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, como si fuera nuestra. Hoy es muy difícil. Me ha tocado escuchar gente de la competencia. No es competencia, en la iglesia católica, que tú hablas con una persona ya de ellos y hacen lo mismo. Las mismas alabanzas, quizá hacen retiro de jóvenes y hacen reunión de jóvenes y empiezan, y tú dices: oye, pues es lo mismo, ¿verdad? Por eso aquí Pablo decía: ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, no porque lo hacen como lo que estamos haciendo quiere decir que es lo mejor o que es lo bueno, que es la doctrina correcta. No. Es como lo que dice la palabra de Dios. Y dice, sigue diciendo Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No va a pasar, no va a venir el Señor hasta que no venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Apostasía expresa la idea de abandonar la fe, de llegar a una incredulidad que destruye toda esperanza y rendirse a las falsas creencias de los herejes. Negar a Cristo. Llegar al grado de negar a Cristo y decir: ya no creo en esto, ahora creo en esto, ahora veo que aquellos tienen la verdad y creo en esto. El anciano Edwin en la mañana hablaba de eso en su escuela, en su clase, perdón, y decía acerca de que muchos van a venir y van a enseñar fábulas. Van a empezar a enseñar cosas que tú te la vas a creer, pensamiento de hombres. Y déjame decirte que muchos tienen ese don, hermanos, de envolver bien fácil a la gente. Te endulzan el oído y te empiezan a decir, y la gente cae. Pero ¿sabes por qué cae? Porque no está, por falta de conocimiento de la palabra. Entonces se dejan envolver y caen. Pero no, nosotros ya conocemos de Él. Pero ¿qué pasa en la persecución, en el momento de la angustia? ¿Cómo vamos a fortalecernos en ese momento? La iglesia primitiva, en muchas ocasiones, la persecución produjo gran número de apostasías. Frente a esa realidad vemos el marcado contraste de los que prefirieron sufrir el martirio. Y es por eso que los vemos muy marcados, quiénes son o quiénes fueron los que no negaron a Cristo. Pedro fue uno de ellos. ¿Recuerdas que la primera vez lo negó 3 veces? Pero por la misericordia de Dios
¿Sabes qué hizo Pedro? Al momento de negarlo, se sintió fatal. Fatal. Y eso fue lo que le contó como un perdón. ¿Por qué? Porque se sintió fatal de haberlo hecho y regresó a las cosas del mundo. Regresó al trabajo de donde el Señor lo sacó. Regresó al mismo mar de Galilea donde Jesús lo llamó. Y volvió a pescar. Y sabes, Jesús le dijo, y se lo volvió a encontrar. Y le habló. Y mira, tenía el oído afinado ya Pedro de Jesús, escuchando a su maestro. Lo único que hizo es aventarse al agua y nadar hasta la orilla. ¿Sabes qué le dijo el Señor Jesús? Ya estaba ahí preparándole un pescadito, el pescado que quería salir del anonimato. Y le dijo, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me negaste? ¿Verdad que no? ¿Me amas? Sí, Señor. Yo creo que con la cara agachada, avergonzado de haber dicho que no lo conocía. Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí. Ponte a trabajar, apacienta mis ovejas, sírveme. Le dijo 3 veces, una por cada negación. Y sabes, la historia cuenta que Pedro fue avisado que iba a ser muerto, que iba a ser martirizado. Y corrieron a decirle. Y Pedro le dijeron, huye porque vienen por ti. Y Pedro con eso así de que no lo quiero negar, no lo voy a negar. Y me imagino salió, iba a huir. Y cuando se encuentra el Señor Jesús, es lo que dice la historia. El que le dice el Señor, ¿dónde vas? Y ya me voy. Dice, no, yo estoy aquí porque tengo que ser nuevamente crucificado. Le dijo Jesús, y entendió Pedro que tenía que regresarse y sufrir el martirio. Y Pedro, al ser martirizado, dijo, crucifíquenme, pero con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor Jesús. ¿Estamos listos para ese momento de persecución? ¿Estamos firmes en su palabra? ¿Estamos firmes el día a día para cumplir conforme al momento, para cumplir conforme a la palabra y decir, Señor, ayúdame porque no puedo? Y también las herejías que se iban desarrollando también provocaban apostasías. Las causas y ejemplos de apostasías. ¿Cuáles son las causas de apostasía? Persecución, falsos profetas o maestros. Mateo 24:9 dice, en la persecución dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán entonces, muchos van a negarme, muchos van a apostatar de la fe en mí. ¿Por causa de qué? De la persecución. Otra causa es por los falsos maestros. Ahí mismo en el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Causa número 3, tentaciones y pruebas por las cuales podría apostatar una persona. Lucas 8:3 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba ¿qué? Se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Dice, dice los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, se gozan, dicen gloria a Dios, aleluya. Y es cuando dicen aquí estoy, heme aquí, y bien gozosos, salen con todo el poder, ¿verdad? De aquí. Viene la prueba
Y dice, se apartan del Señor. Otra causa es la mundanalidad. Segunda de Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. Segunda de Timoteo 4:10, uno de los que apostató de su fe es Demas. Y dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero dice ahí que Demas me ha desamparado amando las cosas de ¿qué? De este mundo, la mundanalidad puede ser una de las causas de la apostasía. El conocimiento imperfecto de Cristo, 1 de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. El conocimiento imperfecto de Cristo, la caída moral, otra causa. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquellos que probaron la verdad. ¿Cuánta gente no hemos encontrado? No, pues yo era el líder de alabanza antes y el Señor me usaba. Bueno, ¿qué eres ahora? No, pero el Señor lo usaba tremendo. Sí, ¿cómo lo usa hoy? Es por eso que nuestra visión es ¿qué? Ganar ¿a qué? A Austin para Cristo. Y luego esa parte es aquellos que se han alejado del Señor. Llevar restauración a aquellos que lo necesitan. Esa es nuestra visión, hermanos. Que no se pierdan. Que no se pierdan de lo que Dios ya ha hecho con ellos. Porque ya lo ha hecho. Necesitan llegar y retomar otra vez eso. Crucificar una vez nuevamente su carne. Y empezar a hacer las cosas de Dios. Pero es que no, Dios no me va a perdonar. Y tienen cauterizada la mente. ¿Por qué? Porque se han olvidado del poder de la sangre de Cristo, que perdona y limpia pecados. Y dice, un descuido de la adoración y la vida espiritual. Otra de las causas, la caída moral, es la que acabamos de ver. Descuido de la adoración y la vida espiritual. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? ¿Te imaginas? Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y no caigamos en esto, porque dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos cuidado, porque estos tiempos se acercan. Y si negamos de la fe en Él,
Y si negamos de lo que Él nos ha dado, es como haber tomado por inmunda la sangre de Él. Como no haber dicho, no vale. Es como estar al punto de entrar a la tierra prometida y decir, no creo. Porque ese lugar ya está preparado para ti. Es como el pueblo de Israel. Estuvo a punto, pero no pudo por su incredulidad, por su desobediencia. Por eso no nada más es aceptar a Cristo, sino permanecer hasta el final, hermanos, pasando las pruebas junto con Él. La incredulidad, Hebreos 3:2 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tengamos cuidado. Y unos ejemplos de la apostasía, uno de ellos fue muchos de sus discípulos. No era gente que le seguía, o sea, me refiero a nada más la multitud. Está hablando de discípulos, gente que ya estaba con Él, que vio cosas con Él, gente que estuvo al lado de Él escuchando sermones, viendo milagros, viendo cómo el Señor obraba a través de Jesús. Juan 6:66. Bueno, vamos a Juan 6:66. Hasta quedó ahí, ¿verdad? Quedó exacto ahí en la... Y terminamos en el 69. Y peor tantito, así, volteas el 9 y otra vez. Es del diablo esa palabra, hermanos. Pues sí, porque fíjate lo que dice ahí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿y ustedes qué? ¿Quieren irse con ellos? Órale. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso ir detrás de ellos? Y le respondió Simón Pedro, Pedrito, ese Pedro era tremendo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como que, órale Pedro, te aventaste, ahora sí. Pero más adelantito en unos versículos la regó. Pero ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres el Hijo de Dios. Y dice que muchos de sus discípulos se fueron. Discípulos. No está hablando de cualquier gente, está hablando de discípulos, gente que estaba comprometida con Él. Y se alejaron. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es lo que pasa, o eso es lo que hace aquel que niega de la fe de Cristo, que niega a enredarse, que vuelve a enredarse en las cosas del mundo, que vuelve a pensar igual que las cosas del mundo. ¿Estamos listos, hermanos? A veces no nos saluda un hermano y ya nos queremos ir de la iglesia. Imagínate cuando venga la prueba, no, ya no juego. Hay tantos canicas, Señor, ahí nos vemos. Hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, no en el hombre. No en el hombre, hermanos, en Jesús. Porque solamente en Él está la respuesta, en Él está la vida. Olvídate de que aquel dijo, no, tu mirada siempre en Jesús. Si no te saludaron, salude. Si no te hablaron, háblele. No venís a la iglesia, no, nadie me habló. Usted háblele. ¿Querías oración y nadie te contestó? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Y sabes? Imponte manos.
Señor, cura mi calentura, reprende en el nombre de Jesús, porque el Señor nos ha dado la autoridad, hermanos. No confiemos en el hombre, confiemos en Dios. Pongamos la mirada en Dios. Y solamente así vamos a poder salir adelante. Solamente así vamos a poder soportar la prueba. Solamente así nuestro matrimonio va a ser victorioso. Solamente así nuestros hijos van a poder estar con Jesús. Cuando ellos nos ven adorando y viendo en la circunstancia, en la prueba, no renegamos, sino decimos: Señor, ayúdanos. Doblamos rodilla y así ganamos las batallas. Doblando rodilla, no a rodillazos. Necesitamos estar con Jesús, porque vienen momentos de prueba, de persecución, hermanos. ¿Y saben a quiénes? A los que creen en Él. ¿Y cuántos creen en Jesús? Bueno, a ellos, a nosotros vienen esas persecuciones. Así que ora por el presidente y que podamos nosotros expandir el evangelio, que no haya todavía en este lugar, en este país, persecución. Y si la hay, agarrémonos. Agárrate bien, porque se va a poner grueso. No te quiero dar una palmadita en la espalda, hermano, y decirte que todo va a estar bien, porque no es así. Jesús viene pronto, y si no estamos firmes, va a estar gruesa la cosa. Por eso decía: y cuando pase esto, huye a los montes. Ya no regreses por tu bolsa, ni tu capa, ni los tenis, nada, así como sales. Vámonos, porque esto se va a poner tremendo. Quiero concluir. Victorioso, el general Josué llegó frente a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que hablábamos? De que al principio le estaban diciendo quién va, y todos así como que. Y Josué, pues, heme aquí. Haz conforme a todo lo que en él está escrito y todo te va a salir bien. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Esas palabras fueron de aliento para Josué. Se levantó. ¿Y sabes cuál fue el final? Llegó victorioso. Tuvo la victoria por medio de Jesús, por medio de Dios, perdón. Victorioso el general Josué frente a la tierra prometida, designó 2 montes: el del bien y el del mal. Lo puso delante del pueblo por palabra de Adonai. Allí se detuvo aquel pueblo que Dios amó tanto, listo para entrar a otra dimensión, listo para llegar a tomar esa tierra prometida, en un lugar que, aunque no conocían, estaban capacitados para caminar en medio de él, y todo lo que su pie pisare sería de ellos. Para que cada quien escogiera su camino. Aquí están los 2 montes, el del bien y del mal. Pueblo, ustedes deciden. La bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Pero primero tenían que detenerse y examinar en autocrítica y definir: ¿servirían a Dios o no? Dios les había preparado algo hermoso, y que, como no conocían, debían disponerse a obedecer por fe, dando pasos firmes hacia el conocimiento de Dios. Hoy en esta mañana, ya tarde, dice: tú decides seguir con Cristo o rendirte. Hermanos, Cristo está cerca. La tierra, el lugar que Él nos ha preparado, ya está para irnos con Él. Está en ti escoger el bien o el mal. Dios es un caballero y Él no fuerza a nadie. Él
quiere que tú vengas a su presencia con regocijo, con tus propios pies avances hacia Él y le digas: Señor, no es fácil, pero aquí estoy, ayúdame, fortaléceme, fortalece a mi esposa, fortalece a mis hijos, fortaléceme a mí, porque a mí me podrán hacer lo que sea, pero cuando veamos que a nuestras familias son perseguidas, nos parte el corazón. Ayúdame. Así que, hermanos, afírmate y decide servir a Cristo hasta el final, obedeciendo su palabra. Esfuérzate y sé muy valiente. Anímate, que el Rey está cerca y que nos encuentre trabajando y en santidad. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación de esta preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero será prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Jesucristo es nuestra esperanza. El Rey está cerca. ¿Por qué no te pones de pie y escuchamos esta alabanza? ¿Y por qué no la cantamos juntos y le decimos: Señor, mientras me acerco a tu trono, Señor, mientras voy a ti o tú vienes, glorifícate, exáltate, enaltécete, Señor, y ayúdame a pasar las pruebas. Ayúdate, iglesia MCI Leeds, a esforzarnos y ser valientes y no desanimarnos, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos. Fortalece su espíritu, Señor. Toda palabra en contra de la iglesia, echamos fuera en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, a cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Escogemos hacer el bien. Escogemos hacer el bien contigo, Padre. Queremos darte a ti la gloria y la honra. Ayúdanos a llegar a ese lugar que tú ya has preparado para nosotros, y llegar hasta el fin y no desmayar, y en el momento de la prueba pasarla contigo, Señor, y en el momento de la dificultad, de las decisiones, tomarlas contigo, Señor. Eres Rey de gloria. Cántale con todo tu corazón: Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo, díselo al Señor, mi deseo es adorarte. Mi anhelo
anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Dile, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie. Oh, sí, Señor. Queremos estar contigo, Padre. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Decláralo. No hay nadie como tú. Nadie, nadie, Señor. Oh, no hay nadie, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Dile con todo tu corazón al Rey. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Sí, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado